Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes de comenzar con la segunda parte de nuestro estudio sobre Estado, Gobierno y Sociedad, me pareció importante referenciarles sobre el tema del parcial, el cual ha salido bastante bien. Por lo pronto, la gente está todo en promoción y los contenidos en general fueron contestados correctamente, así que digamos que vamos trabajando sobre la marcha. Se nota que fueron comprendidas perfectamente las lecturas y lo que estuvimos trabajando en clase, con lo cual más que conforme con la tarea que venimos llevando a cabo. Con lo cual este sábado reanudaremos entonces la actividad y en este contexto que vamos a arrancar ahora en la segunda parte viene, digamos, lo que podría decir ya no el análisis de algunos elementos fundamentales del tema de Estado, Gobierno y Sociedad, sino ya profundizar un poco lo que les había mencionado en su momento y que tiene que ver con esta idea de la relación de el Estado, ¿sí?, con el tema de la seguridad, las fuerzas de seguridad, las instituciones, etcétera, etcétera. Hecho que me parece que es muy importante, me parece que es sumamente valorable en empezar a trabajar cuestiones que tienen mucho más que ver sobre el expertise. O sea, una cosa es trabajar los elementos de y después en una segunda parte algún rasgo de especialidad. En tal sentido, nosotros vamos a empezar con una lectura que les voy a subir oportunamente, y es un texto que se llama Estado y Seguridad Pública, Problemas y Desafíos, que es un capítulo de un trabajo del Ministerio de Seguridad del año 2012, pero que es un trabajo realmente muy bueno. Muy bueno no solamente por la forma en la que está redactado y por los temas que aborda, etc. Más allá de que es un trabajo que ya tiene un par de años, es un trabajo que está hecho dentro de la lógica del estudio de la teoría del Estado. Y eso me parece muy bueno. Aparte es fuertemente sistemático, entonces aborda toda una serie de elementos que son trascendentales. Sus autores, Pablo Bulkorf y Nelson Cardoso. Uno es investigador de la Universidad de Quilmes, el otro de la Universidad de Buenos Aires. Trabajan para el CONICET y trabajan temas de Estado y seguridad. Y vamos a ir avanzando sobre este tema de trabajar relación Estado, seguridad, fuerzas de seguridad y demás, para ir estableciendo un poco el tándem, porque siempre la idea, más allá de en un primer momento aportar elementos, es que en un segundo momento ya esté más vinculado con el tema de la seguridad ciudadana, las fuerzas de seguridad, la seguridad pública, etc. Bueno, ¿qué pasa con este artículo? Que es un artículo sumamente ameno para su lectura. Podemos dividirlo en varias partes. La primera parte está relacionada un poco con la lógica de los primeros filósofos políticos que se vincularon en el tema relación Estado y la relación Estado y seguridad. Esta cuestión un poco de quiénes serían los encargados del establecimiento de la paz y la necesidad de esto como lo que podríamos llamar el mantenimiento de la paz interna. De esta manera comienzan analizando este tipo de cuestiones. Y comienzan a ver también que hay todo un proceso de avance en todo esto. Y comienza a verse también de qué forma estos sistemas se van a ir implementando. De hecho, en la medida que ustedes avancen a la lectura de este artículo, se van a encontrar, por ejemplo, en qué momento fue creada la policía, cómo fue creada la policía, cuál fue su funcionamiento y pensar. Y en esto tiene que ver un poco la idea de la cuestión social. ¿Cómo comienza a ser el orden público y lo que podríamos llamar el monopolio legítimo de la violencia un tema de cuestión social? Fundamentalmente por esta lógica contractualista que se ha establecido. A partir de ahí, lo que hacen estos autores es primero efectuar un análisis desde el punto de vista, como le dije, de la filosofía política y se meten con el tema del marxismo y con el tema de Weber y comienzan a ver si esto se limita solamente a lo que es el monopolio legítimo de la violencia o también entenderlo como que la necesidad de tener fuerza de seguridad tiene que ver con el aparato específicamente de dominación. A partir de ahí
comenzar a hablarse, y en esto después nos vamos a meter en un teórico de primer nivel como fue Luis Althusser, que habla de los aparatos ideológicos del Estado y que va a desembocar de alguna manera en la construcción de un orden y de los símbolos. Y aquí se mete en un tema que es muy interesante en referencia a todo esto y que tiene que ver a su vez con el texto que vimos para la evaluación sobre el tema de partidos políticos y medios de comunicación, que es un poco el traslado de los formatos culturales y simbólicos y que tienen que ver con ese rol, ¿sí?, que durante el siglo XIX y principio del siglo XX cumplieron fuertemente, por ejemplo, la escuela, en lo que era la conformación de la ciudadanía, como también va a ser en algún sentido el servicio militar obligatorio. Vamos a encontrarnos que hoy por hoy los formadores de opinión y fundamentalmente el rol mediático tiene una trascendencia fundamental. Y ha adquirido una trascendencia tal que conforma la lógica de lo que se llama la criminología mediática, o sea, la conformación de una estructura mediante la cual los medios de comunicación ponen en conocimiento esta cuestión de la construcción de la sensación de inseguridad. Comienza a ser, digamos, y en algún sentido lo que los autores tratan de plantear es un poco que son los medios los que colocan a este proceso de la criminalización mediática como parte de la agenda de todos los días. O sea, contar cuántos homicidios hubo, cuántos abusos hubo, cuántas usurpaciones hubo, mostrar directamente a las víctimas, el proceso de la victimización como una de las tantas cuestiones y demás. A partir de ahí, esto tiene una clara relación con lo que fue la construcción, digamos, de cómo se inicia este proceso que podemos decir que arranca con el retorno a la democracia en el año 1983. Y de qué manera se va dando la transformación de las Fuerzas Armadas y especialmente de las Fuerzas de Seguridad en contexto de larga continuidad de carácter democrático. Con lo cual se va a hablar también del tema de la democratización de las fuerzas de seguridad y del tema de los derechos humanos. Y, digamos, toda una serie de cuestiones que aparecen como parte de una serie de problemas que ya vienen de antes y que fueron modificándose y adaptándose progresivamente y que fueron haciendo eje en el tema de la seguridad. Otro de los puntos que también se avanza es con respecto a lo que es este proceso de transnacionalización del crimen y lo que tiene que ver en cuanto a la vulneración del Estado. Porque, digamos, por ejemplo, el tema narcotráfico o el tema tráfico ilegal de personas o de armas se ha transformado, podríamos llegar a decir, en uno de los grandes formatos de enriquecimiento de un sector fuertemente marginal de la sociedad, pero que, como bien sostiene Zaffaroni, y en esto coincido plenamente, sería muy difícil desarticular de un plumazo todas estas estructuras, porque quedarían miles de personas sin actividad. Es la fortaleza de lo que es la economía marginal, tiene un carácter impresionante. Y dentro de eso, después hace un puente con un análisis que hace Guillermo O'Donnell sobre lo que él denomina las zonas. Que esto me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. O'Donnell en su momento, hablando del tema de la democracia, profundiza sobre un tema que se llama la inaplicabilidad de la ley. Y en este sentido, a la inaplicabilidad de la ley, lo que hace es decir que los territorios, ¿sí?, se encuentran divididos por colores, por zonas, y que esas zonas de alguna manera determinan el formato de presentación de la ley y la llegada que se tiene a la ley en este sentido. Entonces dice que hay zonas azules en donde, digamos, los ciudadanos tienen pleno acceso a la justicia, a las fuerzas de seguridad, que son lugares medianamente cuidados, tranquilos. Después hay zonas verdes, en donde, digamos, ya hay un proceso progresivo de penetración, de parte de ocupación progresiva a partir de la urbanización y de toda una serie de procesos que llevan adelante lo que podríamos
apuntar a la cuestión social, y que después hay zonas que son zonas marrones. Las zonas marrones ubicadas fundamentalmente en las áreas marginales, villas de emergencia, favelas, cantegriles y demás, en donde la gente que vive ahí, en muchos casos, y la mayoría son gente honrada, que trabaja en tareas eventuales y demás, tiene también dentro de ello un pequeño ámbito que se dedica a una construcción marginal, en donde tienen asentamiento todos estos fuertes, digamos, conglomerados de desarrollo de la delincuencia. Bueno, recientemente nos enteramos que no es nada nuevo, lo de la 1114 o la del Padre Mujica y demás. Esto ya viene de vieja data. Nosotros estamos en un proceso bastante complejo con el tema de la penetración de la seguridad. Ni que hablar de lo que es el tema Rosario, que bueno, algunos le denominan la pequeña Medellín, pero bueno, creo que son temas que me gustaría que en algún momento podamos charlar y podamos avanzar sobre este tipo de cuestiones. Y también menciono una zona gris, que es un sector marginal que sin ser ilegal sobrevive a costa de los recursos que se obtienen de los lugares, de las zonas marrones y de los pequeños bolsones o conglomerados en donde, digamos, la economía criminal, ¿sí?, así le mencionan los autores, avanza. Este formato de análisis es buenísimo en cuanto a nos permite, buenísimo en cuanto a lo sistémico y en cuanto a lo que tiene que ver fundamentalmente con lugares en donde el Estado no llega. El Estado no llega fácilmente, ¿no? Ustedes han visto con lo que pasó en estos días en Padre Mujica, en la zona de Lugano y todo lo demás. Hubo primero que tener orden de los jueces para llevar a cabo los allanamientos, porque no se puede entrar así porque sí, no se puede ingresar prácticamente si uno está en proceso de persecución delincuencial, porque bueno, los problemas que también como aparato defensivo tienen este tipo de barrios. Entonces me parece que es interesante observar este tipo de cuestiones, fundamentalmente ¿para qué? Para el desarrollo de políticas públicas que estén vinculadas al tema de la seguridad. Entonces, en este sentido, el análisis que se propone tiene que ver un poco con esta idea de la evolución de las fuerzas de seguridad y de qué manera van a avanzar esas fuerzas de seguridad. También tiene que ver con lo que tiene que ver con la conducción. En un punto los autores hablan de la conducción. Estamos hablando de un artículo que fue escrito en una época donde se fue consolidando esta idea de la conducción civil de las fuerzas de seguridad, un tema que lógicamente tiene que ver con no solamente por la parte de conducción, sino también por lo que fueron el desarrollo oportuno de los foros de seguridad, la intervención ciudadana, la participación de los dirigentes en los barrios y demás, para de alguna manera no solamente efectuar frenos y contrapesos en cuanto al accionar policial, sino también en lo que hacen colaborar con estas estructuras, ¿no? Ustedes han visto esas famosas promociones que dicen denuncie si sabe que hay, venden drogas, y hacen esto, lo otro. Que esto también tiene sus problemáticas y no es tan sencillo a veces el manejo operativo de todo ese tipo de cuestiones. Porque lógicamente, si hay dinero es mucho, mucho más complejo todavía el poder resolver este tipo de cuestiones. Y también estos autores hacen hincapié en otro punto que también me parece importante mencionar y que tiene que ver con la lógica del sistema en sí. O sea, lo que tiene que ver con policía, sistema judicial y lo que es el sistema penal desde el punto de vista de la ejecución de la pena. Un artículo sumamente valorable. Yo les pido a ustedes que con detalle lo lean, vayan marcando aquellas ideas principales, aquellos conceptos principales que los autores han ido manejando y que lo vayan incorporando porque va a ser uno de los textos centrales para esta segunda parte. Muchas gracias.